Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga grandemente. Es un gusto poder saludarles una vez más. Soy su amigo el Pastor Emanuel y en esta ocasión vamos a ver algunos consejos prácticos para líderes. Estos tres consejos están enfocados más bien para líderes cristianos, quienes ejercen su liderazgo en la iglesia. Pero bien se pueden aplicar en otros aspectos de la vida. Espero que sea de bendición para tu vida. Tú que estás iniciando a lo mejor este nuevo año eclesiástico, estás ejerciendo un liderazgo en la iglesia y te gustaría hacerlo bien para la honra y gloria de Dios. Espero que veas este mensaje, lo analices y te sirva. Incluso si conoces amigos que van a ejercer a lo mejor por primera vez liderazgo o algo, comparte el video con ellos para que pueda servirle. En este video trato temas muy interesantes que a veces nos cuesta trabajo decírselos a otras personas, pero o de repente lo sabemos pero no lo tenemos como en cuenta, se nos olvida. 3 consejos prácticos para nuevos líderes en la iglesia. El primer consejo es: acepta a los hermanos como son. Acepta a los hermanos como son. No tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? En este texto Pablo da un mensaje a los romanos y les dice que nadie tenga un concepto mayor de sí que el que deba tener. Es decir, todos debemos tener un concepto bueno acerca de nosotros mismos, pero cuando nuestro punto de vista acerca de nosotros mismos es superior, eso es negativo también. No es bueno que nos sintamos superiores a nuestros hermanos, porque cuando eso ocurre, el ambiente de trabajo se pone tenso. Yo no sé si te ha tocado trabajar con o relacionarte con una persona que se siente superior. Hay personas así, ¿no? Que tú estás hablando de un tema y, por ejemplo, hijos, ¿no? Están hablando de sus hijos y su hijo siempre: mi hijo tiene más notas, mi hijo tiene mejores calificaciones, mi hijo corre. O van a hablar de autos y mi auto es el mejor. O van a hablar de casa, mi casa es muy bonita. Van a hablar de sermones, mi sermón es mejor. Entonces, qué difícil es poder platicar con personas que tienen un alto concepto de sí mismos, una autoestima tan alta que llega a ser enfermiza y dañina. No está bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Porque cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces, sin quererlo, a lo mejor estamos minimizando a los demás, hacemos menos a los demás, y cuando hacemos esto, entonces resulta difícil trabajar con las personas. Porque entonces estamos viendo todos los errores de los demás y pensamos que nosotros podemos ser mejores. El líder debe aceptar a sus conducidos tal como son, con todos sus defectos y cualidades. Nadie tiene la estatura ideal que es Cristo. Esto debemos tenerlo presente si deseamos que haya armonía dentro del grupo de trabajo. Se debe tener en cuenta este aspecto, destacando sus cualidades y minimizando sus defectos. O sea que cuando tenemos un alto concepto sobrepasado de nosotros, entonces vemos a los demás como inferiores, y cuando vemos a los demás como inferiores, entonces no hay armonía en el grupo de trabajo, y a nadie le gusta trabajar con alguien que los considera inferiores. Uno se aburre. Tenemos que maximizar los detalles, las acciones de los hermanos que trabajan con nosotros y minimizar sus defectos. Celebrar. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando recibía la clase de liderazgo, mientras estudiaba, nos decían que es importante, nos decía un psicólogo paraguayo, que es importante cuando una persona hace cosas buenas, celebremos las cosas buenas y no tanto señalar los errores. Es que el ser humano prefiere señalar los errores antes que las cosas buenas, pero si hacemos esto no estaremos obteniendo los mejores resultados. Es decir, se aplica igual para los hijos, por ejemplo, en casa. Cuando tú tienes hijos y les dices no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, el niño a veces lo vuelve a hacer simplemente por molestar. Pero ¿qué pasa cuando el niño hace algo bien y tú lo celebras? Oye mi hijo, sacaste buenas calificaciones. Oye mi hijo, limpiaste tu cuarto. Oye mi hijo, qué bueno. Y presumes algo que él hizo bien y señalas algo que hizo bien, el niño quiere volver a hacerlo. Entonces, esto se aplica también en el liderazgo de nuestra iglesia. Nosotros tenemos que reconocer el esfuerzo, el trabajo que hacen los hermanos y minimizar sus errores. Sí, todos tenemos errores, pero no podemos estar señalando todos los errores siempre, porque se vuelve entonces
cansado, tedioso. Tenemos que reconocer que sí, nuestros hermanos y colaboradores pues tendrán defectos, quizás no hacen las cosas tan perfectamente como nosotros esperamos, pero con el paso del tiempo, con la ayuda de Dios, ellos irán perfeccionando. Y nosotros tenemos que tener esa paciencia y tener ese liderazgo de ir con ellos caminando paso a paso para enseñarles cada vez a hacerlos mejor. Yo recuerdo cuando ejercía mi liderazgo como director de una iglesia, como anciano en una iglesia. Recuerdo que al principio pues veía cómo los hermanos hacían sus actividades, pasaba y dirigía los cantos, la directora de cantos, el de escuela sabática, el de niños, o sea, cada hermano hacía su trabajo como podía, pero yo veía que no lo hacían bien y entonces yo siempre que podía les decía, a ver hermanos, háganse un lado que lo voy a hacer yo. A la hermana que iba a cantar cantos, hermana, a ver, yo lo hago, y yo cantaba. Al hermano que iba a predicar, hermano, mejor yo predico, y yo predicaba porque yo pensaba, es que ellos no lo hacen tan bien, yo lo hago mejor, entonces para que la cosa salga bien hecha, lo tengo que hacer yo. Pero fue un error garrafal, porque entonces no desarrollas el liderazgo de esas personas que están trabajando contigo. Tratemos a los hermanos con amor, con respeto, reconociendo sus cualidades y apoyándolos, motivándolos a que sigan adelante. El segundo consejo es ganar la confianza. Ganar la confianza de nuestros hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Miren lo que dice la Biblia. En 2 de Tesalonicenses 3:4 dice así: tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Pablo les manda un mensaje a la iglesia, le dice, tenemos confianza en que lo que les hemos pedido que hagan, lo van a hacer. Confiamos en ustedes. Sé, hermano, hermana, líder, una persona de confianza. Una persona que si te confieren una responsabilidad, la iglesia sepa que tú vas a cumplir con esa responsabilidad. Que si te nombraron diácono, ellos sepan que vas a ser un diácono, que vas a hacer lo que te toca. Si te nombraron, no sé, anciano de iglesia, tú lo vas a hacer. Sabemos que en la iglesia nadie es perfecto, a lo mejor es tu primera vez como director de escuela sabática, como director de jóvenes, es tu primera vez como anciano, no sabes mucho del tema, aunque te dieron la instrucción, tú tienes todavía muchas dudas. Bueno, pues entonces dedica tiempo para ilustrarte, para instruirte, pero sé una persona de confianza, cumple con esa responsabilidad que la iglesia ha puesto sobre ti. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Si Dios te ha puesto en un lugar de liderazgo dentro de la iglesia, es porque Dios te va a capacitar, pero tú tienes que ser responsable, tienes que ser una persona de confianza. Yo recuerdo, hermanos, que en una iglesia, no les voy a decir cuál, una persona fue nombrada como el encargado de abrir la iglesia, las llaves. Y recuerdo cuando íbamos a la iglesia, ya era el momento de iniciar el culto, y entonces el hermano apenas venía, tardaba tiempo, y nosotros afuera esperando, porque el hermano se le hacía tarde. No. Y como ese ejemplo hay muchos de personas que no son de confianza, que por ejemplo lo pusieron en la lista para predicar y simplemente se le olvidó o no estudió y ya no pasó a predicar. No. Si a ti te han puesto en la lista para predicar, si estás en el rol de limpieza, si te dieron la oportunidad de participar en la escuela sabática, en el culto de jóvenes, entonces, hermanos, sea una persona de confianza, que sepan que cuando tú te comprometiste porque lo vas a cumplir, ¿verdad? Entonces, qué lindo ser una persona de confianza, porque cuando tú ejerces, tú eres una persona de confianza, entonces la iglesia ve que tú estás preparado para tener un cargo mayor, una mayor responsabilidad. Pero a veces, si no cumplimos con lo menos, entonces con una mayor responsabilidad a la que Dios nos puede llamar, porque Dios nos puede llamar a diferentes cargos y responsabilidades mayores que no tenemos idea, pero si no somos capaces de cumplir con lo más sencillo, ¿cómo podremos cumplir con lo más complicado? Dice la Biblia, si te cansaste con los de a pie, ¿cómo piensas correr con los de a caballo? No se puede, hay que ser personas de confianza. El tercer consejo es el siguiente: utilizar un enfoque cristiano. Miren lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 1 y 9. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Debemos tratarlos bien a todos, y si nosotros hacemos excepción de personas, dice la Biblia que estamos cometiendo pecado. Fíjense lo interesante de este texto y lo grave, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
A veces pensamos que matar, robar son pecados muy graves, pero la Biblia está diciendo que con solo el hecho de hacer una persona menos, tú eres culpable de pecado y por lo tanto hay una consecuencia, la muerte. Es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Ahora, ¿por qué es tan grave, hermanos? Porque cuando tú haces acepción de personas, tú haces sentir inferior a una persona, lo haces sentir menos, tú hieres su corazón. Y hay veces, hermanos, que una herida física pues sana, pero las heridas del corazón, las heridas del alma son las más difíciles de sanar. Así que nosotros debemos tratar de no causar ese tipo de heridas en las personas. ¿Cuántas personas no están hoy fuera de la iglesia porque el líder principal les hizo daño? Porque el líder principal hizo lo que ellos jamás hubieran esperado. Entonces, Dios nos invita a no hacer excepciones de personas, a no dañar a la grey, a las ovejas, a los hijos de Dios, a los hermanos en Cristo, porque pues eso trae consecuencias negativas. Así que en el ejercer de nuestro liderazgo tenemos que utilizar un enfoque cristiano, como Dios manda en su palabra. Eso que predicamos tenemos que llevarlo a la práctica. No podemos estar hablando del amor de Cristo, hablando de mil cosas bonitas y acá, mientras que nuestro liderazgo, nuestra forma de ser como cristianos, no estamos predicando eso con nuestro ejemplo. No se puede, hermanos. No tiene el mismo impacto sobre las personas que nos escuchan. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay varios puntos. El primer punto es cultivar el sentido del humor. Tenemos que cultivar el sentido del humor. Qué bonito y qué agradable es encontrarnos con personas que son alegres en la iglesia. Qué bonito. Hermanos que siempre están sonriendo. Yo recuerdo personas así en todas las iglesias donde me ha tocado estar. Y qué bonito es estar con ellos. Qué agradable. Sin embargo, hay personas que son muy serias. Son demasiado serias. Demasiado, no sonrientes, antipáticas. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos ese problema, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude para mejorar nuestro carácter, nuestra forma de ser y cultivar un sentido del humor sin caer en lo vulgar. Eso es importante, ¿no? Porque de repente me ha tocado también líderes que entre broma y broma se avientan unas puntadas que de plano están muy, muy feas, ¿no? Y se vuelan la barda con respecto al humor y llegan a ser vulgares. No está bien eso. Pero hay que tener un buen sentido del humor sin caer en lo vulgar. Un liderazgo con enfoque cristiano significa también tener fe en nuestros hermanos. Confiar en ellos, confiar en que ellos pueden hacer el trabajo que se les ha encargado. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la iglesia y algún anciano o el pastor llegaba conmigo y me daba una responsabilidad, yo me sentía importante, yo me sentía bien de que me hayan confiado una responsabilidad. Entonces, yo te invito a que tú confíes en tus hermanos. Cuando tú le das una responsabilidad, por supuesto, que la persona sea capaz de hacer, tú le das una responsabilidad a una persona, confías en que lo va a hacer, ese hermano se siente muy importante de que tú lo hayas tomado en cuenta. Así que debemos tener fe en nuestros hermanos. Tercero, tenemos que irradiar alegría y felicidad y amor. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. Qué bonito, qué agradable, como decíamos en el punto número 1, es encontrarnos con personas alegres, contentas. Uy, qué lindo es eso de poder llegar a la iglesia y que alguien nos reciba con una sonrisa. Pero qué feo se siente cuando no te sonríe. No sé si les ha pasado. Se siente feo. Entonces seamos la iglesia que queremos nosotros, a la cual nos gustaría llegar. Una iglesia donde nos reciben con una sonrisa de oreja a oreja. Eso también significa que tenemos que tratar a los humildes con tanto respeto como tratamos a los poderosos. No podemos hacer, como bien dice el texto directamente, acepción de personas. A veces en la iglesia podemos cometer el error de que ya llegó el hermano que tiene dinero y su camionetón y en su coche de lujo, entonces yo me paro y voy a saludarlo hasta su asiento, porque es un hermano importante. Pero ya llegó el hermano humilde y sencillo, ya no me molesto por ir a saludarlo. Tenemos que saludarlo igual, porque tan importante es para Dios esa persona que tiene mucho dinero como la persona que tiene poco dinero. Tenemos que tratarlos igual, con amor, porque Dios no hace excepción de personas. Eso significa también tenemos que ser accesibles, tolerantes y mostrar una actitud receptiva hacia las ideas de las demás personas. Tenemos que ser accesibles, tolerantes, mostrar una actitud
receptiva. ¿Qué significa eso? A ver, en la iglesia, hermanos, no siempre tenemos todos la misma forma de pensar. Somos todos diferentes. Y de hecho, pues Dios nos quería que fuéramos todos iguales. Dios no quiere uniformidad, que haya unidad. Podemos pensar diferente. Lo importante es que podamos escuchar a nuestros hermanos, sus puntos de vista, sin caer en un conflicto. Hay muchas iglesias que llegan los hermanos a entrar en discusión, a veces simplemente por el color de la iglesia. Unos opinan que de un color, mientras que otros opinan de otro color, y entonces cada quien se monta en su burro y entonces eso llega a ser un conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué no llegar a un acuerdo? O sea que tenemos que tener esa posibilidad de ser accesibles, tolerantes, ver que las ideas de los demás pueden ser importantes. Ser líder en la iglesia no significa que se va a hacer lo que yo diga, significa que se va a hacer lo que la mayoría de la iglesia considere que es mejor. Por supuesto que hay principios en la iglesia que no se pueden cambiar. Por ejemplo, si vamos a decir en la iglesia qué día vamos a hacer los cultos principales, si nuestro va a ser el sábado o el domingo, pues obvio que eso no se lleva a discusión, porque el día de adoración es el sábado, ¿verdad? Eso no se va a llevar a discusión, pero hay otros temas en los cuales nosotros podemos platicar y entonces llegar a un acuerdo de tal manera que la iglesia sea bendecida. No se tiene por qué hacer lo que tú digas siempre, querido hermano. Ser líder no significa que tú eres el que manda en la iglesia, significa que nosotros somos servidores en la iglesia. Recuerden que tenemos el mayor ejemplo de servicio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estuvo con sus discípulos, yo recuerdo un maravilloso capítulo en la historia de Jesús, cuando llegaron al aposento alto para la última cena, y entonces los discípulos se olvidaron de proveer de alguien que lavara los pies. Y entonces yo me imagino esa escena maravillosa cuando todos llegaron al aposento alto para la cena, se dieron cuenta que faltaba alguien que lavara los pies, y yo me imagino a Pedro y a Juan pensando, que lo haga Pedro, que lo haga Juan, que lo haga, no sé, cualquier otro personaje de ahí. Pero porque ellos no estaban dispuestos a humillarse, a lavar los pies, pero alguien tenía que lavar los pies para poder entonces iniciar con la cena. Cuando se dieron cuenta que Jesús se agacha y comienza a lavar a los pies de sus discípulos, qué maravilloso mensaje es el que Jesús nos dio a través de ese ejemplo. Un líder no es el que manda, no es el que a todo el mundo le sirven a él, no. Un líder es el que está dispuesto a servir a los demás. Y eso nos lleva un poquito al siguiente punto, que tenemos que ser serviciales con los hermanos, reconociendo sus méritos. Ya lo habíamos hablado hace un momento, tenemos que reconocer sus méritos. Eso es parte de no hacer diferencias, ¿verdad? Qué bonito se siente cuando nosotros reconocemos lo que ellos están haciendo. Yo recuerdo una ocasión, unos hermanos se acercaron conmigo para decirme, pastor, nos sentimos decepcionados porque estuvimos trabajando en la escuela bíblica de vacaciones y en todos los meses anteriores, cuando viene el encargado, ya en la clausura, comienza a dar felicitaciones y todo, y solamente nombró a sus amigos. Delante de toda la congregación, delante de todos los invitados, solamente agradeció a sus amigos que le ayudaron a él. Pero a todos los hermanos que estuvieron detrás de cámara meses anterior, haciendo todo el trabajo que conlleva la escuela bíblica y que estuvieron ahí al pie del cañón durante la semana, a ellos no los nombró. Qué feo se siente. Tenemos que reconocer las acciones positivas que han hecho los hermanos. Reconocer sus méritos. Tener una actitud cristiana también significa que tenemos que hacer amigos. Tenemos que hacer amigos. Fíjense, hermanos, yo quiero confesarles que cuando por primera vez yo llegué a la iglesia, yo no me quedé ahí porque estuviera convencido de la doctrina. Yo no estaba ahí siquiera porque creyera en Dios. En realidad, cuando me invitaron a la iglesia, mi padre me invitó a la iglesia, nos invitaba a mi hermano y a mí, y no íbamos porque nos resultaba pues aburrido. Pero un día decidimos ir porque pues el viejito era muy buena gente con nosotros y no queríamos darle un gusto, ¿no? Y así que decidimos acompañarle. Fuimos a la iglesia, y ese día que fuimos a la iglesia, la hermandad nos recibió con tanto cariño. Hubo un grupo de jóvenes, hermanos de la iglesia, jóvenes, jovencitas, que nos recibieron con tanto amor, con tanto aprecio, nos hicieron parte de su círculo de amigos, que eso nos motivó a quedarnos. Ellos siguen siendo aún, después de mucho tiempo, amigos míos, y qué bonito se siente eso, queridos hermanos, el tener amigos. De hecho, hay estudios que dicen que las personas se quedan en la iglesia porque tienen amigos, y las personas que se van es porque no tienen amigos. Así que tenemos que hacer amigos, y más si tú ejerces un liderazgo, porque imagínatelo así, cuando tú llegas por primera vez a la iglesia buscando de Dios, buscando, no sé, tranquilidad, paz, la palabra,
y entonces te sientas, no conoces a nadie, te sientes raro, pero el líder de la iglesia, uno de los líderes principales, se acerca contigo y te saluda, bienvenido, ¿cómo estás? Te hace plática. Un momento pues difícil, en medio de un montón de gente extraña, tienes un amigo, qué bonito es, y además es un líder que es tu amigo, qué bonito se siente eso. Así que seamos amigos, queridos hermanos. Hagamos amigos en los hermanos. Cuando veamos que hay un hermano en la iglesia que se aparta, que es un poco tímido, bueno, acerquémonos a él, ofrezcámosle nuestra amistad, establezcamos una plática para que esa persona no se sienta sola. El siguiente punto con respecto a esto es conseguir la cooperación fervorosa de los demás. Es decir, tenemos que conseguir que los demás nos apoyen sin nosotros tener que obligarlos. Hay líderes, y fíjense, hay personas que ejercen el liderazgo como tipo comandantes. Ellos, esto es lo que va a hacer y va a ser así. Yo recuerdo un hermano que estaban planeando en la iglesia hacer una semana de oración, las famosas 40 madrugadas, y él decía, vamos a hacerlo a las 3 de la mañana. Oiga, pero es que esa hora, no, a las 3 de la mañana se va a hacer. Oiga, pero es que a las 3 de la mañana se va a hacer. No se puede ser así, porque al último, si tú tienes esa actitud, al último tú puedes poner a las 2 de la mañana, pero lo único que va a estar en la iglesia vas a ser tú. Entonces no, tenemos que más bien conseguir la cooperación fervorosa. Tú tienes que tener la capacidad, hermanos, de presentar el plan a la iglesia de una manera tan amena, tan bonita, que los hermanos quieran involucrarse y escucharlos y las propuestas de los horarios, los días, las formas, para que entonces el plan sea un plan de todos y pueda llevarse a la práctica. El siguiente punto es aceptar sin rencor los fracasos, desengaños y derrotas. Ese es el siguiente punto. Tenemos que reconocer que como iglesia podemos equivocarnos, hacer cosas, a lo mejor nos salga mal una campaña, no hubo visitas, nos salgan cosas mal, pueden salir cosas mal en el evento que fuimos y no nos salió bien en el Camporí, en la federación, lo que teníamos planeado no nos salió bien. Tenemos que reconocer que podemos equivocarnos y no comenzar a buscar errores, porque hay veces que cuando afrontamos una situación como esa, comenzamos entonces a señalar, es por culpa de fulanito porque no hizo tal cosa, es por culpa de fulanita porque y comenzamos a señalar a todos mundos y desmoralizamos a todos. El tener un enfoque cristiano también significa que no debemos hacer ostentación de nuestras cualidades. Qué feo es hacer alarde de las cosas que nosotros creemos que podemos hacer muy bien. No sé si te ha tocado tratar con una persona así, es muy incómodo. Yo recuerdo, queridos hermanos, mientras estudiaba, había un amigo, no voy a decir el nombre, pero siempre que estábamos platicando con él, por ejemplo, de cualquier tema, él siempre venía, hablaba y decía de por qué él podía hacerlo mejor. Se hablaba de predicar, él hablaba de cómo él predicaba mejor, de una ciudad, porque su ciudad era la mejor, y siempre lo hacía así y todo el mundo era como muy molestoso platicar con una persona así. Cuando nosotros somos mejores en algo, tenemos más de algo, hermanos, no hace falta que lo digamos, la gente lo sabe, y qué bonito y qué agradable es que te lo reconozcan antes que tú estés haciendo alarde por ello. Que alguien se acerque contigo y lo reconozca, eso es lo más bonito, hermano. No tienes por qué tú estar haciendo alarde de lo que tienes, lo que haces, porque caemos mal, caemos gordos. Y el siguiente punto es mantener comunicación con los hermanos. Tenemos que estar en contacto con ellos, echarles una llamadita, hola hermano, ¿cómo estás? Tener una buena comunicación. Hay veces que en la iglesia pueden llegar a surgir conflictos o malentendidos precisamente por una mala comunicación. Hay un canto que dice así más o menos: todo el mundo dijo que alguien lo haría, pero al final ninguno cumplió. No sé si han escuchado ese canto, me gusta mucho. Y habla de una realidad. A veces pues no nos ponemos de acuerdo y las cosas no salen bien porque no hablamos. Si queremos que las cosas salgan bien, tenemos que hablar. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, por favor compártanlo, denle like, suscríbanse al canal. Estaremos subiendo una segunda parte de este tema. Así que
compártelo con tus amigos, líderes, hermanos que están ejerciendo a lo mejor un liderazgo en este año en la iglesia. Y quiero decirles a ti, querido hermano y amigo, que en este año vas a servir al Señor, que el Señor te cuide, te bendiga, te guarde, que te dé sabiduría para poder desempeñar ese cargo que tú tienes y lo hagas bien para su honra y su gloria. No tengas miedo, querido hermano o hermana, de no poder hacer las cosas bien, de porque sientas a lo mejor que te hacen falta herramientas o conocimiento. No, tú confía en Dios, que Él va al frente, va delante de ti y podrás hacerlo bien si tú dejas que el Señor te guíe, dejas que el Señor sea tu maestro. Las cosas van a estar bien ahí en tu liderazgo. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Chao. Y como Jesús, el bien hacer por los demás.